Primera de Corintios, leemos la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 22. Nos dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Poderoso el Señor. Tengo un tema esta tarde. Cristo es poder. Aleluya. Repito una vez más el tema: Cristo es poder. Hemos leído, hermanos, estos versículos del apóstol Pablo que habla a los hermanos de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia gentil que había llegado, hermanos, el evangelio que Pablo había llevado hacia Corintios, el cual lo está en Grecia. Y ahí fue fundada esta iglesia. Y Pablo les hace saber, hermanos, a través de esta carta, el poder y la majestad de Dios. El poder de Dios que sobrepasa, como dice el mismo apóstol Pablo, que el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. El poder de Dios, hermanos, es grande y poderoso, porque para Él no hay nada imposible. Dios lo hace todo. Él cambia, hermanos, lo más difícil que sea. Él hace lo más difícil que sea. Lo oscuro que sea, Dios lo vuelve claro. Aleluya. Lo que dice que el hombre no lo puede hacer, o hermanos, aún la misma ciencia no lo puede hacer, Cristo lo hace, porque Cristo tiene poder. Por eso Pablo, cuando les escribe a los romanos, les dice: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. La iglesia, el cristiano, debe de saber que adora a un Cristo poderoso. Usted debe de saber que no adora a cualquier Dios de esta tierra. Usted debe de saber que adora a un Cristo que tiene poder. Aleluya. Y de eso me gozo yo, y de eso me alegro yo, porque he creído en un Dios que tiene poder en el cielo y en la tierra, en el mar y en todo lugar en cuanto exista. Cristo tiene poder, aleluya, porque Él es poder, aleluya. Alabado sea Cristo. Cristo tiene poder. Y por eso Pablo les hace saber aquí a los corintios con respecto de algunos que estaban allí. Y ellos se creían sabios, se creían entendidos. Hermanos, el hombre pueda saber de todo lo que existe en esta tierra, hermanos, la inteligencia humana, pero hermanos, a la revelación del Espíritu Santo no se puede comparar nada, hermanos. Usted quizás de algunos de los que estuvieran aquí hubieran estudiado para ser científicos y supieran todo lo que exista sobre esta tierra. Está bien todo lo que supieran, pero sabe lo más especial, que los que estamos aquí dentro, de los que estamos aquí, a todos o a más de algunos se le ha sido revelado el evangelio de Cristo, aleluya. Se le ha sido manifestado la revelación del Espíritu Santo, porque hermanos, la sabiduría humana
es locura delante de Dios, pero la revelación del Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios en nosotros, eso tiene poder. Por eso usted ve cristianos llenos del poder del Espíritu Santo, ponen la mano sobre los enfermos y los enfermos son sanados, porque ese hombre y esa mujer tiene el poder de Dios en su vida. Aleluya. Eso debemos de anhelar nosotros. Aleluya. Y Pablo les está haciendo saber a algunos que estaban allí en Corintios y que se la creían sabios, entendidos. Y él, hermanos, les hace saber y les dice: no se preocupen, esa es una revelación humana. Esa es una sabiduría humana que delante de Dios eso no es nada. Miren, lo más débil de Dios, lo más débil de Dios es más grande que los hombres. Miren el versículo que leímos, el final del versículo, hermanos, 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Y Pablo les está dejando bien claro allá a los corintios y les dice: miren, lo más débil de Dios, eso es insensato para los hombres. Aleluya. El hombre se cree fuerte, pero eso es, Dios ya lo sabe todo. Dios lo conoce todo, porque Él, hermanos, habita en la eternidad. Él es sabio de los sabios. Él es el poderoso. Aleluya. Y por eso, hermanos, cuando Pablo les dice aquí en este versículo que hemos leído, les dice que los griegos buscan sabiduría. Dice: los judíos piden señal. ¿Cuántas señales a veces la gente, hermanos, se nos presenta aquí en este versículo? Dos grupos de personas. Hablando de los judíos y hablando de los griegos, que eran los gentiles. Y ahora esta tarde nosotros podemos, hermanos, atraerlo a nosotros también. Porque existen ahora en día personas que dicen: yo para creer en el Señor necesito ver señal. Hay gente que dice: yo para creer en el Señor quiero ver que se levante a este muerto. Hay gente que dice: yo para creer en el Señor necesito que Dios me sane de esta enfermedad crónica que tengo. Y la gente quiere ver señal. Está como, hermanos, el grupo que se nos presenta como los judíos. Y estaban diciéndole al Señor: queremos ver señales de ti. ¿Y qué más señales habían visto? ¿Qué más poder más manifestado de Dios, hermanos, a los judíos? Que el Señor había resucitado muertos, había, hermanos, puesto calma en la tempestad en el mar, aleluya. Había, hermanos, sanado enfermos, aleluya. Esto lo habían visto los mismos judíos, pero ellos querían ver más señales todavía. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de ellos estaba duro a la revelación del Espíritu Santo. Bendito aquel que se le es revelado la palabra de Dios. Y yo digo esta tarde que Dios se nos ha manifestado a nosotros y nos ha abierto el entendimiento, aunque no hayamos visto señales, pero hemos creído a esta palabra, porque esta palabra tiene poder. Aleluya. Y les dice aquí dice el apóstol que los judíos piden señales. En una ocasión, usted puede leerlo conmigo esta tarde. Y váyase a Mateo. Alabado sea el Señor, capítulo 12. Mateo capítulo 12, verá usted lo que le estaban pidiendo a Jesús los judíos. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 38. Capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo:
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Queriéndoles decir, miren, ustedes no necesitan ya ver señales. Si la reina del sur vino de lejanas tierras para ver la sabiduría de Salomón, si miren, Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, la señal que se les va a ser dada, que también yo voy a estar por 3 días en el corazón de la tierra, por 3 días y 3 noches. Pero él dijo, al tercer día me levantaré. Y es una señal. Y él les dijo, mire, más que Salomón, más que Jonás, está en medio de ustedes. Alabado sea el Señor. Queriéndoles decir, miren, Salomón era sabio. ¿Por qué venía la reina del sur a ver la sabiduría de Salomón? Porque quería escucharle la sabiduría, quería oírlo. Porque ¿quién no quiere oír a un sabio? ¿Quién no quiere oír a alguien que hable cosas elocuentes, hermano? ¿Quién no quiere escuchar a alguien, hermano, que tenga mucho palabrerío, que sepa todo lo escondido, que se le revele todos los, hermanos, los secretos? ¿Quién no quisiera? Pero Jesús les dice, uno más que Salomón está aquí en medio de ustedes. Y yo puedo decirlo en esta tarde también, que aquí está el Señor, uno más que Salomón en medio de nosotros. Alabado sea la gloria del Señor. Si alguien lo cree, puede adorar a Dios esta tarde. Aleluya. No necesitan ver más señales, les dijo el Señor. Aleluya. Han visto cómo ha hecho milagros, les dijo el Señor, pero no creían. La gente, por más, hermanos, que quiera ver señales, y a veces son dadas las señales y no creen. ¿Cuánta gente a veces no viene con enfermedades y dicen, oren por mí para que sea sanado de esta enfermedad? Y el Señor en su misericordia lo sana, pero después se le olvida y ya no vuelve a la iglesia. Mucha gente, hermanos, ha sucedido así. Cuando han visto la mano de Dios obrando a favor de ellos, ya se les ha olvidado. Se les ha olvidado el milagro de Dios. Se les ha olvidado el favor de Dios. Y ni que se les sean manifestados los milagros y las maravillas, así no creen. Aleluya. Y mire cómo estaba esto. Pidiendo, dice el apóstol Pablo, dice aquí lo que leímos en Corintios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Está hablando el apóstol Pablo que esa sabiduría que ellos buscaban era humana. Era humana, y por eso él les dice en el versículo 18, el contexto de estos versículos de los cuales hemos leído. Léalo conmigo, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Aleluya. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Qué maravilloso!
Muchos le dicen a usted, ahí va loco para la iglesia otra vez. Y no se cansa, ese está loco, no tiene trabajo. Ellos así dicen que nosotros no tenemos trabajo y somos los que más tenemos trabajo. Aleluya. Ellos ahí andan perdiendo el tiempo ahorita, hermano. La gente ahí anda sin rumbo. No tienen trabajo ellos, aleluya. Nosotros aquí estamos en un lugar, hermanos, adorando la gloria del Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Por a través de la locura de la predicación hemos sido salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Si usted no está seguro, al final yo oro por usted. Aleluya, se lo digo que oro por usted y Dios lo va a salvar esta tarde. Alabado sea el Señor. Porque hay muchos cristianos que no están seguros de la salvación. Están inseguros, hermanos. Y como están inseguros que andan como no oran, como no leen la Biblia, como no buscan al Señor. Esa es la inseguridad que ellos andan. Aleluya. Pero el que anda seguro es aquel que anda buscando a Dios. Aquel que está seguro, hermanos, de que Cristo lo ha salvado. Es aquel que dobla sus rodillas. No está en la iglesia, está en su casa. Ora al Señor. No está en la iglesia para abrir la Biblia. Abre la Biblia en su casa. Aleluya. A donde quiera que está, en todo lugar, levanta sus manos y adora la gloria del Señor. Porque Dios, hermano, está dentro de su vida. Y está seguro que Cristo lo ha salvado. Aleluya. Pero qué lástima es ver cristianos que están inseguros. Aleluya. En el rostro se les nota cuando están inseguros. Aleluya. Hay inseguridad. Y a veces cuando uno dice, hermanos, aquí está Cristo, será, dice el hermano, anda inseguro. Aleluya. Y uno le dice, alabe al Señor. El diablo le dice, no lo alabes porque hiciste esto. Como el diablo lo está acusando, ¿verdad? Es mejor, hermano, ser libre. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Déjese en esta tarde que la palabra de Dios lo haga libre. Alabado sea la gloria del Señor. Porque Dios es bueno, es fiel en su palabra. Aleluya. Tiene que haber seguridad en nosotros. Aleluya. Por eso debemos de decirle al Señor que nos dé de su espíritu. Que nos dé de su poder. Aleluya. Porque cuando andamos llenos del poder de Dios, hermano, nosotros andamos dispuestos a adorar al Señor. Pero cuando no andamos llenos del poder de Dios, solo es ganas de irse por la casa cuando uno viene aquí. Aleluya. Solo es ganas de salir ya, hermano, de irse. Y que ya lo están esperando las pupusas. Y que ya lo está esperando, hermanos, la carne. Y que ya lo está esperando. Y eso andan planeando siempre la gente. No, hombre, hermano, llenémonos de la gloria de Dios. Por eso el salmista decía, yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y con gozo entrar por sus atrios con alabanza. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado, aleluya. Usted es oveja de Cristo, tiene que adorarle a Él. Alabado sea la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Pero hay gente que a veces andan tan afanados, hermano, buscando lo material y lo espiritual lo dejan apartado. La gente quiere, hermanos, ocupar, hermanos, muchas cosas y aprender esto, aprender lo otro, aprender de todo lo que exista en este mundo, pero de lo espiritual no quieren nada. Y aquí vemos dos grupos de personas. Los judíos pedían señal y los griegos andaban buscando sabiduría. Pero Pablo les dice, miren, eso no es nada lo que ustedes están pidiendo, porque eso es insensatez delante de los ojos de Dios. A nosotros Dios nos ha salvado a través de la predicación.
de Cristo. Y nosotros predicamos la cruz de Cristo, dice Pablo, que Él se levantó de los muertos. Si es cierto que Pablo, hermanos, no vio, hermanos, como discípulo, quizás, hermanos, de Cristo, que él vio como Pedro cuando fue y entró al sepulcro, cuando, hermano, ya Jesús se había levantado. Pero Pablo estaba seguro, una cosa, que el evangelio de Cristo se le reveló a Pablo fue por revelación del Espíritu Santo. Si usted puede leerlo, el capítulo 12 de segunda de los Corintios, cuando él dice: conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo y que se le fue revelada cosas ocultas, misteriosas, aleluya. Fue la revelación del evangelio de Jesús que se le manifestó a Pablo. Alabado sea la gloria del Señor, porque este hombre estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aleluya. Bendito sea Cristo. La sabiduría humana no existe nada para Dios, pero el evangelio tiene poder. Aleluya. Y mire cómo dice el verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Oiga usted cómo dice el apóstol Pedro en su carta, léalo conmigo, capítulo 2. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice: para vosotros pues, los que creéis en Él, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mire qué claro como el apóstol Pedro escribe esta carta. Y él dice que para, hermanos, para el pueblo de Israel, la palabra fue como tropezadero para ellos. Pero para nosotros que hemos creído en el Señor, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra de esquina. Usted está parado en el evangelio no por sus fuerzas. Yo estoy de pie todavía, hermanos, en el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha sostenido. Porque mis fuerzas ya se hubieran terminado. Ya no estuviera aquí, usted ya no estuviera aquí. ¿Cuántos años ha caminado en el evangelio con pruebas y luchas? Ahí vamos. Pero la piedra de esquina nos ha sostenido, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él ha estado con nosotros, Él nos ha guardado, Él nos ha cuidado. Aleluya. Y poderoso es el Señor para guardarnos sin caída. Aleluya. Poderoso sea Cristo. Pero para los que no creen, la piedra que era, hermanos, que les iba a ayudar, ha venido a ser tropezadero para aquellos que no creen a la palabra, para aquellos que son desobedientes, para aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Israel fue, hermanos, desobediente al llamado de Dios, y por eso tropezaron. Y no crea que muchos también de los gentiles ahora en día, la gente que, hermanos, que ahora en este tiempo muchos tropiezan y no quieren creer a la palabra. Uno les habla del evangelio de Cristo y la gente hace su oído sordo. Muchos de ustedes a veces estamos dentro de la iglesia, hermanos, y oímos la palabra por un oído, oímos, y por el otro se nos sale la palabra. Igualito que el pueblo de Israel. Cisternas rotas no detienen la palabra. Aleluya. Y por eso hay cristianos que nunca se afirman en el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque vienen a la iglesia, hermanos, y no retienen la palabra de Dios. ¿Por qué no decirle al Señor esta tarde: Señor, parece que yo soy un oidor olvidadizo, Padre? Ayúdame, Señor, para que tu palabra se quede en mi corazón y así pueda estar siempre de pie en el evangelio y caminar firme, agradándote a ti en todo. Aleluya. Y mire cómo dice aquí: pero para nosotros que predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Sabe que nosotros no teníamos entrada a esta bendición? Usted no tenía entrada a esta gracia. Y a veces nos comportamos rebeldes, hermanos. Nos comportamos bien, hermanos, como gente que, hermanos, si esto está por pura misericordia, está aquí usted esta tarde. No crea porque ha sido la gran chulada. No ha sido porque usted ha sido el mejor, hermanos. Aleluya. Si usted y yo no lo merecíamos, estábamos destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. No teníamos parte ni suerte en este negocio, en esta gracia. Aleluya. ¿Sabe para quiénes era la bendición? Para el pueblo de Israel. Para ellos era el culto, dice Pablo a los romanos, la ley, la adapta, los mandamientos, todo era para ellos. Y donde aparecían los griegos, donde aparecían los gentiles, estaban alejados. Aleluya. Y a veces somos indiferentes, como que somos las grandes personas, hermanos, que como que nosotros, como que si Cristo necesitara de nosotros, ¿verdad? Aleluya. No, si los necesitados somos nosotros. Yo necesito de Dios. Por eso aquella mujer, acuérdese cuando llegó, hermano, aquella mujer, hermanos, cuando se postró, que había llegado a la casa de Simón Jesús, dice la Biblia, aquella mujer estaba llorando delante de los pies de Cristo, y lloraba, dice la Biblia, y enjugaba los pies de Cristo, y él dice que con su cabello, hermano, secaba los pies de Cristo. Y Simón cuando lo mira y dice, si este hombre supiera quién es la que está a la par de él, quizás se apartara de ella. Pero mire, Jesús le dijo, Simón, te haré una pregunta. Alabado sea la gloria del Señor. Y Jesús le dijo, al que mucho se le perdona, a ese mucho es agradecido. Aleluya. Usted, Cristo lo perdonó. A nosotros Cristo los ha perdonado. La deuda que nosotros teníamos, nadie podía pagarla. Aleluya. Una deuda, hermanos, de condenación. Una deuda, hermanos, de muerte. Cristo ocupó nuestro lugar. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, mire cómo dice aquí el verso 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esto es lo maravilloso. Que muchos piensan que estamos locos nosotros por el evangelio. Pero no importa que nos llamen locos. No importa que nos llamen de esa manera. Y quizás le dicen a la hermana, y vos que pareces loca con esa gran faldota, hombre. Aleluya. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, el diablo va a tener que usarle y decirle de esa manera. Usted ya parece loco, ¿por qué no se pone mejor un choro y que viene el verano, hombre? Ahí anda con esos pantalonotes. Aleluya. Gran calor que hace y usted anda con esos pantalones. Y la gente le puede tildar a uno de loco. Pero esta locura, hermanos, nos ha salvado. Desde el día que le llegó el evangelio a usted, no ha sido diferente usted. Examínese en esta tarde. Usted ha sido diferente, ha sido transformado, ha sido cambiado. Nuestra mente, hermanos, Cristo la cambió. Nuestras ideas, Cristo las transformó. Nuestra forma de vestirnos, Cristo nos ayudó para cambiar. Aleluya. Y por eso cuando, hermanos, nosotros miramos que el evangelio de Cristo ha llegado a nuestra vida, no hay necesidad de que yo le diga, hermano, haga esto. Hermano, tenga este cambio usted. No hay necesidad que yo le diga. Usted cuando oye la palabra empieza a cambiar. Hay hermanos que así son. Cuando vienen al evangelio vienen con costumbres, mañas. La hermana quizás venía empantalonada, quizás cuando venía a la iglesia, cuando era amiga. Y ya cuando vino a la iglesia quizás vino 2 veces, 3 veces todavía así, ¿verdad? Pero comenzó a oír la palabra. Y nadie le dijo, con solo oyó la palabra, empezó a dejarlo. Empezó a botarlo todo. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo llegó a su vida.
Eso es lo que hace el Evangelio. Cambia, hermanos. El Evangelio cambia y transforma. ¿Cuántos han sido cambiados en esta tarde? Aleluya. Y por eso dice aquí el verso 24. Mire, léalo conmigo. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Yo quiero que lea conmigo Efesios capítulo 2. Aleluya. Bendito sea Cristo. Efesios capítulo 2. Versículo 11 lo tiene. Espéreme que yo me voy más adelantito. Hoy sí. Verso 11 dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre, oiga, de Cristo, porque Él en nuestra paz de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, mire qué goces, hermano, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Ahí quédese. Qué maravillosa esta palabra. Y Pablo está diciendo, mire, volvemos otra vez allá para que usted entienda bien la palabra esta tarde. Dice el verso 24: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría. El 23 ese que estamos, que quiero que entienda. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Alabado sea Dios. Para los gentiles ha sido locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría. Aquí está diciendo el apóstol, mire, en este versículo 24: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Queriendo decir que son uno solo ahora. Para los que creen en el Señor. Tanto judíos como griegos, que son gentiles, Cristo es poder de Dios. Cristo es el poder de nosotros. A través de Cristo es que nosotros caminamos. A través de Cristo es que son realizados los milagros ahora en día en medio de nuestras reuniones. A través de Cristo es que nosotros, hermanos, obtenemos el poder de Él, aleluya, porque Él hizo un solo pueblo. Un solo pueblo. Porque en la cruz del Calvario Él derribó esa pared que estaba separándonos a nosotros para no entrar. Pero ahora Cristo ha sido el poder de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos tienen a Cristo como poderoso gigante? Él es nuestro poderoso gigante. Y vamos adelante es por su ayuda. Es por su fuerza, no por nuestra fuerza, es porque Dios nos ha sostenido. Alabado sea la gloria del Señor, hermano. Cristo es poder de Dios.
Si hablamos del poder de Dios esta tarde no llevamos más tiempo todavía. Porque Cristo es el que tiene poder. Cristo es el que transformó, hermanos, el agua en vino. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Ha leído usted eso? ¿Cuántos han leído eso? En la boda de Canaán, hermanos, dice la Biblia que se había terminado el vino, hermano. Y dice que él vino y dice, aleluya, y le llenaron las jarras que estaban ahí. Y dice que el mejor vino, dice que el maestro Sala cuando lo probó, porque dejaste el mejor vino para el último momento, le dijo. Si todo en las bodas lo primero que se saca es el primer vino. Aleluya. Pero Cristo lo cambió. Porque Cristo es el que tiene poder. Cristo es el que, hermanos, liberó a aquel hombre endemoniado de Gadara, dice la Biblia. Aleluya. Es que Cristo tiene poder. Si aún hasta los mismos demonios cuando lo miraban y llegaban delante de él y le decían, Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos aún fuera de tiempo? Aleluya. Los demonios temblaban cuando miraban a Cristo cuando andaba en esta tierra. Porque nadie hacía los milagros que él hacía. Nadie, hermanos, podía transformar las cosas. Nadie podía poner en bonanza las tempestades que se levantaban en el mar. Por eso decía la gente, ¿quién es ese hombre? Y aún hasta los vientos le obedece. ¿Por qué le obedecían los vientos? ¿No se ha preguntado usted por qué le obedecía? Es porque es el dueño de los vientos. Él es el dueño de todo, aleluya. Él es el poderoso. Él es el fuerte en batalla. Alabado sea la gloria del Señor en esta tarde. Cristo tiene poder. Él es el poder. Por eso Pablo dice aquí, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él lo conoce todo. Por eso, hermanos, Daniel, cuando se le fue revelado el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido, él dijo, bendito sea el Dios y Padre, dijo él, que él revela lo escondido, muda los tiempos y las edades, porque la luz mora con él, dijo él. Alabado sea la gloria del Señor. Él revela lo que está en tinieblas, lo que está escondido. Por eso es lo maravilloso que adoramos a un Cristo poderoso. Por eso hoy cambia, hermano, ese semblante ahora esta tarde. Y salga de este lugar con un semblante diferente. Y diga, yo tengo a un Cristo poderoso. Si el diablo le ha venido a meter a usted y le dice, mira, no vas a poder avanzar, quizás ya no vas a poder continuar. Ya no vas a poder seguir en este camino. Porque aquí se necesita valentía. Dígale al diablo, poderoso es el Señor que está conmigo y Él me dará la fuerza para avanzar y para seguir adelante y seguir creyendo en su poder. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Y la iglesia del Señor dice, póngase de pie en esta tarde. Agradecemos a Dios porque Él es bueno. Porque Cristo tiene poder, hermano. Gracias te damos, Espíritu Santo.